Hola a todos, bienvenidos a la unidad 2 de Microsoft Office Excel, Trabajo con fórmulas. En este video revisaremos contenidos como autosuma, insertar funciones, insertar fórmulas, la función promedio sí, función contar sí y el formato condicional. Primero revisaremos autosuma. Una de las maneras más sencillas para realizar cálculos en Excel es utilizando la función de autosuma, que permite sumar, promediar, obtener mínimos y máximos de manera rápida. Existen diferentes maneras de utilizarla. Por ejemplo, primero se seleccionan los datos para calcular y en la sección de edición de la pestaña de inicio se da clic en el botón de autosuma. Se puede utilizar la opción de autorrelleno para calcular todos los datos faltantes. Otro ejemplo es primero seleccionar las celdas en donde se quiere el resultado y luego en la pestaña de fórmulas se despliegan las opciones de autosuma y se da clic en la función a utilizar. En este caso se utilizará el promedio. Se puede observar que automáticamente se seleccionan las celdas contiguas. Sin embargo, se puede modificar el rango. Para esto, se borran los datos, después se selecciona el rango a utilizar y por último se da Enter. Y así es como se utiliza autosuma. Insertar función. Entre las funciones que se presentan en Excel son las estadísticas, por ejemplo la mediana y la moda. Para utilizarlas, primero se selecciona la celda en donde se quiere obtener el resultado. Después, en la pestaña de fórmulas, en la sección de biblioteca de funciones, se da clic en Insertar función y se abre un cuadro de diálogo en donde se presentan algunas de las funciones. Se puede buscar la función en alguna categoría desplegando las opciones. O bien, en este recuadro se escribe lo que se desea realizar. En este caso, se calculará la mediana de las calificaciones, por lo tanto se escribe y se da clic en el botón Ir. Se selecciona la opción mediana y aceptar. Se vuelve a abrir otro cuadro de diálogo para redactar el argumento, que se refiere a los datos que se van a procesar. Si el rango de celdas que aparece es diferente al que se quiere calcular, se borra y se inserta el deseado, ya sea escribiendo o seleccionando el rango en la hoja. Y ya solamente se acepta y listo. Insertar fórmulas. Las fórmulas son las ecuaciones para realizar cálculos de los valores en la hoja. Todas las fórmulas comienzan con un signo de igual e introduciendo los datos a calcular. O bien se pueden utilizar valores referenciados de las celdas. También se pueden crear una fórmula utilizando funciones. En este ejemplo se calculará la moda de las calificaciones, es decir, aquellas que se repiten más. Para esto, se selecciona la celda en donde se desea obtener el resultado. Después se escribe el signo de igual. Hay que recordar que siempre se debe colocar este signo para poder insertar una fórmula. Después se escribe la sintaxis de la función, que en este caso sería moda. Se abre paréntesis, se puede introducir los datos seleccionando el rango de datos y al último se cierra el paréntesis. Ya solamente se da Enter y se realiza el cálculo. En cualquiera de los dos casos, si se quiere revisar la función que se está utilizando o modificarla, basta con seleccionar la celda y en la barra de fórmulas se puede verificar qué fórmula o qué función se está utilizando o bien editarla. Función promedio sí. Esta función devuelve el promedio de todas las celdas de un rango que cumplen un criterio determinado. Para utilizarlo, primero se debe de seleccionar la celda en donde se desea calcular. En este caso también se iniciará con un signo de igual. Después se escribe promedio.sí, todo junto. Se abre paréntesis para la sintaxis. En esta, primero se selecciona el rango de celdas que se desea obtener el promedio. En este ejemplo, se desea obtener el promedio de la edad según el sexo del participante. Por lo tanto, el rango de celdas será de B2 a C36. Se escribe una coma, después se selecciona el criterio,
que en este caso sería masculino. Se separa con coma y por último se selecciona el rango promedio, que es el conjunto real de celdas cuyo promedio se va a calcular, que en el ejemplo sería las celdas donde se encuentra la edad, y ya solo se tiene que dar Enter. Con la opción de autorrelleno también se puede copiar esta fórmula, pero cambiando el criterio, así como se muestra en este video. Función contar sí. Esta función permite contar el número de celdas que cumplen con un criterio establecido. La sintaxis consta de un rango y un criterio. En este caso se necesita contar cuántos alumnos son por carrera. Por lo tanto, primero se da clic en la celda en donde se quieren los resultados. Se coloca un signo de igual y se escribe contar.sí. Se abre paréntesis y se selecciona el rango a contar. Se separa con una coma y después se selecciona el criterio. En este ejemplo es la carrera. Se da clic y se cierra el paréntesis. Ya por último se da Enter y se puede observar cómo se arroja la cantidad de alumnos inscritos por esa carrera. Recuerde que la opción de autorrelleno nos permitirá copiar la función, pero cambiando el criterio según sea el rango. Formato condicional. El formato condicional permite resaltar ciertos valores o identificar celdas concretas en función a la condición. Para utilizarlo, primero se selecciona el rango de celdas que se desea resaltar, por ejemplo, las calificaciones de los alumnos. Después, en la sección de estilos, se da clic en formato condicional, donde se despliegan varias opciones que van desde reglas para resaltar celdas, opciones de degradado y escalas de colores. También se pueden utilizar iconos que cambian según el criterio. Para poder establecer mejor lo que se desea, es recomendable la opción Más reglas, que al dar clic abre una nueva ventana de diálogo. En esta se pueden seleccionar el conjunto de iconos y después describe la regla. En este ejemplo, donde se va a semaforizar las calificaciones, lo ideal es que en el apartado de tipo se elija la opción número. Después se procede a establecer las reglas, donde el verde corresponde al valor que sea mayor o igual a 8, el amarillo al que sea mayor a 6 y el rojo automáticamente corresponde a cuando sea menor o igual a 6. Se verifica la información y se da clic. Se puede apreciar cómo el rango que se seleccionó se semaforiza de acuerdo con las reglas establecidas. Esto ayuda a tener un mejor control de información y a resaltar los datos importantes. Esto ha sido todo por este tutorial. Esperamos que les sea de mucha utilidad esta información.